Saludos a todos y bienvenidos. Hoy les vamos a hablar sobre los derechos humanos y sus garantías en Venezuela dentro del marco constitucional. Esta presentación estará a cargo de Crox Acuña, Alimar Bueno, Jonervi Casadiego y Elsa Ovalles. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 marcó un importante hito al colocar los derechos humanos como eje central del sistema tanto legal como político del país. Esto representó un avance significativo al reconocer una amplia gama de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales e incluso ambientales, además de la integración de los tratados internacionales como parte de nuestro marco jurídico. El artículo 2 define a Venezuela como un Estado democrático y social de derecho y de justicia fundamentado en la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, con énfasis en la preeminencia de los derechos humanos. Estos derechos están consagrados principalmente en el título 3, que abarca desde el artículo 19 hasta el 135 y se dividen en derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales, así como también deberes. El título 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está dedicado a los derechos humanos y garantías y a los deberes. Se organiza en 10 capítulos que abarcan derechos fundamentales en múltiples dimensiones, asegurando su protección integral, así como también los deberes. Su estructura es la siguiente. El capítulo 1 son las disposiciones generales y va desde el artículo 19 hasta el 31. En este capítulo se establecen los principios rectores y garantías fundamentales, como por ejemplo el principio de universalidad y progresividad. El artículo 19 garantiza el disfrute de los derechos humanos para todas las personas bajo jurisdicción del Estado venezolano. También se consagra el recurso de amparo constitucional en el artículo 27, donde se asegura un mecanismo inmediato de protección contra cualquier violación de derechos fundamentales. Primacía de los tratados internacionales. Esto se consagra en el artículo 23, que otorga rango constitucional a los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Hay que hacer mención especial al artículo 21, donde se consagra la igualdad ante la ley sin ningún tipo de discriminación. El capítulo 2 trata de la nacionalidad y la ciudadanía. Sus artículos van desde el 32 hasta el 42. Este capítulo establece los principios fundamentales sobre quiénes son venezolanos y las condiciones bajo las cuales se adquiere, se pierde o se recupera la nacionalidad. También define la ciudadanía como un derecho que habilita a la participación política, reforzando la soberanía popular y la identidad nacional. Ahí se establece también quiénes son venezolanos por nacimiento o por naturalización. El capítulo 3 trata de los derechos civiles y sus artículos van desde el 43 hasta el 61. Este capítulo incluye derechos individuales, como por ejemplo el derecho a la vida en su artículo 43, que es considerado inviolable, donde además también se prohíbe de manera expresa la pena de muerte. El artículo 44 protege la libertad personal, estableciendo que ninguna persona puede ser detenida sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia. También se establece el derecho a la información veraz, el respeto a la intimidad de las personas, asegurando así la inviolabilidad de sus comunicaciones y sus datos personales. En el capítulo 4 se trata de los derechos políticos y del referéndum popular. Va desde el artículo 62 hasta el 74 y establece la participación activa de la ciudadanía en la vida política del país a través de diferentes mecanismos, como el derecho al sufragio universal, directo y secreto, y los otros mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo el referendo y las consultas populares. El capítulo 5 va desde los artículos 75 hasta el 97 y trata de los derechos sociales y de las familias. Se enfoca en la protección social. Por ejemplo, lo que es el derecho a la salud en su artículo 83, garantizado de manera universal y gratuita. El derecho a la educación en su artículo 102 es gratuita, obligatoria y orientada hacia la formación integral del individuo.
También reconoce la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y en conjunto el capítulo define lo que son los fundamentos que aseguran la dignidad humana, la libertad y la protección de los ciudadanos frente a posibles abusos del poder estatal o de terceros. El capítulo 6 trata de los derechos culturales y educativos y los artículos van desde el 98 hasta el 111. Destaca el derecho a la identidad cultural, la creación artística y el acceso a los avances científicos. Define además a la educación como un derecho fundamental y un deber del Estado, orientado hacia lo que es el desarrollo integral del individuo y la formación de una sociedad democrática y solidaria. En conjunto, este capítulo refuerza la importancia de la cultura y la educación como bases para la transformación social y el progreso del país. El capítulo 7 trata de los derechos económicos y va desde el artículo 112 hasta el 118. En él se establece el marco jurídico relacionado con el sistema socioeconómico del país, abarca principios fundamentales sobre el desarrollo económico, la función social de la propiedad y la regulación de la economía para garantizar el bienestar de la población. Se destacan varios aspectos clave. Reconoce la coexistencia de diversas formas de propiedad, incluyendo la estatal, privada, comunal y mixta. También establece que la propiedad debe cumplir una función social y que debe ser objeto de regulación para el beneficio colectivo. Se establece que el Estado tiene la obligación de dirigir la economía a través de una planificación estratégica con énfasis en el desarrollo sustentable y la inclusión social. Se promueve la independencia económica del país, impulsando la producción nacional y protegiendo los recursos estratégicos. Y se prioriza la distribución equitativa de la riqueza, garantizando derechos laborales y acceso a bienes y servicios esenciales. El capítulo 8, que fue una novedad, incluyó los derechos de los pueblos indígenas y va desde el artículo 19 hasta el 126. En este capítulo se incluyen los derechos específicos de esta población, se reconoce la existencia de los pueblos indígenas, sus derechos colectivos, su sistema de organización política y social, su cultura, su idioma y su derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. El capítulo 9 es especialmente innovador porque trata de los derechos ambientales y va desde los artículos 127 hasta el 129. Se reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado. También obliga al Estado y a los ciudadanos a preservar los recursos naturales. Se establece que la protección y mantenimiento del ambiente es al mismo tiempo un derecho y un deber de cada individuo. Establece que es una obligación del Estado garantizar que la población tenga un ambiente sano y descontaminado a través de leyes y políticas pertinentes. El capítulo 10 no trata de derechos, sino de deberes, y va desde el 130 hasta el 135 en su articulado. Determina varios deberes ciudadanos, como el deber de defender la soberanía y los valores democráticos, la obligación de pagar impuestos, el deber de prestar servicio militar o civil y la responsabilidad de solidaridad social. Características del catálogo de derechos. El catálogo de derechos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es bastante amplio y está diseñado para ser inclusivo y adaptarse a las necesidades de una sociedad que cada vez es más diversa. Este está ampliamente desarrollado en el título 3 de la Constitución y abarca una amplia gama de derechos como civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales y derechos colectivos, reconociendo que todos son interdependientes y que la plena realización de uno está vinculada directamente al cumplimiento de los otros. Además, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza que estos derechos sean aplicables a todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Esto lo que refleja es el principio de igualdad ante la ley y la protección universal de los derechos humanos. Además, este se rige por el principio de progresividad. ¿Qué implica esto? Que los derechos no solo deben ser respetados, sino que también deben ser ampliados y mejorados con el paso del tiempo. Además de los derechos individuales, este catálogo de derechos de la Constitución incluye derechos colectivos. Podemos citar dos ejemplos claros, que son el artículo 127, que habla sobre los derechos ambientales, y desde el artículo 119 al 126, que menciona los intereses no solo individuales, sino de todos los pueblos
indígenas. Además de esto, el catálogo promueve un modelo de justicia social que busca la equidad y el bienestar colectivo y reconoce derechos específicos a sectores vulnerables como el caso de las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, garantizando su protección y la atención prioritaria que merecen y necesitan estas personas. ¿Cuál es el alcance atribuido a las obligaciones y a los principios que derivan del derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos establece un conjunto de obligaciones y principios que los estados deben cumplir para poder garantizar, respetar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas. Estas obligaciones tienen un alcance bastante amplio y profundo, pues lo que buscan sencillamente es asegurar la dignidad humana y promover sociedades justas y equitativas. ¿Cuáles son estas obligaciones? Pues la obligación de respetar, ya que deben abstenerse los estados de interferir o de limitar el ejercicio de los derechos humanos. Está la obligación de proteger, que implica que los estados deben prevenir violaciones de derechos por parte de terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Pues actores privados o empresas. Está la obligación de garantizar, es decir, adoptar medidas positivas que aseguren que las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos. ¿Qué incluye esto? Algunas políticas públicas, asignación de recursos y la creación de instituciones que puedan implementar efectivamente estos derechos. Un caso puntual puede ser los sistemas de salud o los sistemas de educación, que deberían ser gratuitos y accesibles. Está la obligación de no regresividad, es decir, que una vez que un derecho ya ha sido reconocido y asegurado, pues los estados no pueden retroceder en su protección. Lo que asegura este principio es que las conquistas en derechos humanos sean irreversibles. ¿Cuáles son los principios derivados de IDH? Pues se basa en principios fundamentales que orientan las obligaciones en los estados, como la universalidad, pues los derechos humanos pertenecen a las personas independientemente de su nacionalidad, género, raza, religión o cualquier condición de la persona. Está la indivisibilidad, interdependencia, que quiere decir que no hay ningún tipo de jerarquía entre los derechos, pues ya sean políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, son igualmente importantes y estos se complementan entre sí. Está el principio de la progresividad, de la igualdad y la no discriminación y la responsabilidad de los estados para cumplir ante comunidades internacionales para cumplir ante la comunidad internacional por el tema de sus obligaciones en derechos humanos, lo que incluye la respuesta a mecanismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de los Derechos Humanos de la ONU. Está la aplicación práctica de estas obligaciones y principios que en el ámbito interno de los estados se reflejan, por ejemplo, en la adopción de legislaciones, pues los estados deben adaptarse a estas legislaciones para alinearse con los estándares internacionales. También deben establecer defensorías, tribunales especializados y otros mecanismos que puedan proteger estos derechos y asegurar que las personas puedan tener acceso pleno a la justicia, es decir, que puedan reclamar sus derechos ante tribunales nacionales y en última instancia ante órganos internacionales. Garantía sustantiva de los derechos. Las garantías sustantivas están relacionadas con el contenido esencial de los derechos mismos. Son disposiciones legales y principios que determinan qué derechos tienen las personas, cuál es su alcance y cómo deben ser respetados y protegidos. Características principales. Aseguran que los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, entre otros, sean reconocidos y protegidos sin condiciones. Estas garantías están plasmadas en constituciones, tratados internacionales y leyes internas. Por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su título tercero los derechos sustantivos fundamentales. Impiden que las normas o políticas públicas reduzcan la protección alcanzada por los derechos. Garantías adjetivas, en cambio, se refieren a los mecanismos procesales
y herramientas legales que permiten hacer efectivos los derechos sustantivos. Estas garantías son indispensables para que los derechos no sean solo teóricos, sino que puedan exigirse y protegerse de manera concreta. Características principales. Incluye recursos legales, como el recurso de amparo, el habeas corpus, las acciones de inconstitucionalidad, entre otros. Garantizan que toda persona tenga derecho a acudir a tribunales independientes e imparciales para reclamar la protección de sus derechos. En el caso de violaciones sistemáticas, se permite recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Relación entre las garantías sustantivas y adjetivas. Las garantías sustantivas y adjetivas son complementarias. Las primeras definen qué derechos tienen las personas y cómo deben ser protegidos, mientras que las segundas proporcionan las herramientas para exigir su cumplimiento. Sin garantía adjetiva, los derechos sustantivos no serían efectivos en la práctica. La regulación de los estados de excepción es un aspecto fundamental del derecho constitucional, ya que define los límites y condiciones bajo los cuales un Estado puede restringir temporalmente ciertos derechos fundamentales para afrontar situaciones extraordinarias. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el capítulo dedicado a los estados de excepción se encuentra en los artículos 337, 338 y 339 dentro del título octavo de la protección de esta Constitución. Los estados de excepción son situaciones extraordinarias que permiten al Estado adoptar medidas especiales para enfrentar crisis graves como conflictos armados, desastres naturales, emergencias económicas o amenazas al orden público. Sin embargo, están regulados para evitar abusos de poder. Regulación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Declaración de los estados de excepción, artículo 337. Los derechos pueden ser suspendidos de manera temporal para garantizar la soberanía, la seguridad de la nación o el orden público. Algunos derechos no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho al debido proceso, el derecho a la información. Tipos de estado de excepción. Artículo 338. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece dos tipos principales. Estado de emergencia. Ante una crisis económica, social, política o ambiental de gran magnitud. Tiene una duración inicial de 60 días, prorrogables por 60 días más. Estado de conmoción interior o exterior por graves perturbaciones del orden público
o conflictos armados que amenacen la seguridad de la nación. Su duración inicial es de 30 días, prorrogables por 30 días adicionales. Control constitucional, artículo 339. La declaratoria de un estado de excepción debe ser aprobada por la Asamblea Nacional y es revisada por el Tribunal Supremo de Justicia para verificar su constitucionalidad. Además, el presidente de la República debe informar a los organismos de las Naciones Unidas, ONU, y a la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre la declaración y las medidas adoptadas. Principios que rigen los estados de excepción. La regulación de los estados de excepción se basa en los siguientes principios. Proporcionalidad. Las medidas deben ser estrictamente necesarias para enfrentar la situación extraordinaria. Temporalidad. Las restricciones deben tener una duración limitada y específica. Legalidad. Todo debe estar enmarcado dentro de las normas constitucionales y legales. Supervisión. Órganos como la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo deben ejercer control sobre la aplicación de estas medidas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela actúa como base para estas garantías. Entre las principales pilares tenemos que se encuentra lo que es el Poder Judicial, asimismo tenemos el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la participación ciudadana. Existen también otras herramientas que es el amparo constitucional, el habeas corpus y el habeas data. Por último, tenemos lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. Te voy a explicar un poco qué se encarga de ellos cada uno por uno. El pilar fundamental primordialmente tenemos lo que es el Poder Judicial. Este Poder Judicial, a través de los tribunales y salas constitucionales, ellos acá aseguran el acceso a la justicia. El Ministerio Público acá responde velar por la legalidad y la defensa de los derechos. Seguidamente tenemos lo que es la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo estaba más que todo, es un ente autónomo dedicado solamente a promover y proteger los derechos de los ciudadanos. Asimismo, la participación de la ciudadanía, o digamos participación ciudadana. Este es un consejo, son consejos comunales y otras instancias. Ellos aquí fomentan lo que es el respeto por lo que es los derechos fundamentales. Expresamos que existen otras herramientas, estas herramientas específicas como lo que es el amparo constitucional. Este amparo permite proteger los derechos de manera inmediata frente a lo que es un abuso a las violaciones. El habeas corpus está destinado más que todo a salvaguardar la libertad personal frente a lo que se llama a detenciones ilegales. El habeas data acá asegura lo que es el derecho que accede y corregir los datos personales en cuestión de registros públicos y privados. Y el Código Procesal Penal, esto aquí establece lineamientos para proteger lo que se llama los derechos humanos, valga la redundancia, dentro del sistema judicial penal, como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Muchas gracias por su atención.